Buenos días, jóvenes. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a darle resolución al taller que habíamos trabajado pues la semana anterior, que se titulaba tipos de medicamentos. La primera parte del taller está diseñada pues con unos conceptos que son básicos y que ustedes deben aprender a manejar y que deben tener muy claro. El primer concepto que nos aparece aquí es el medicamento de uso humano. ¿Qué es un medicamento que se considere de uso humano? Es un medicamento o es una sustancia, se puede decir también que puede ser combinación de sustancias que tienen ciertas propiedades que ayuda hacia el tratamiento y la prevención de enfermedades en los seres humanos. ¿Para qué se administra un medicamento de uso humano? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de corregir, de restaurar funciones fisiológicas. Estos medicamentos tienen una acción farmacológica y se supone que se debería establecer a partir de dónde? De un diagnóstico médico. O sea que a partir de un diagnóstico médico se debe escoger cuál es el medicamento de uso humano que la persona requiere. Entonces, medicamento de uso humano, como su nombre lo dice, está enfocado a la prevención, tratamiento de enfermedades en los seres humanos. Cuando nos referimos a los medicamentos genéricos, acuérdese que esos son los que se nombran según la denominación común internacional. Un medicamento genérico es aquel con la misma composición cualitativa y cuantitativa con respecto pues a los principios activos. Cuando me refiero a cualitativo y cuantitativo, cuantitativo quiere decir cantidad de principio activo, ¿cierto? Y debe tener la misma fórmula farmacéutica y debe ser bioequivalente con medicamentos de referencia que hayan sido o que hayan demostrado a través de los estudios que tienen biodisponibilidad, ¿cierto? O es cuando yo tengo un medicamento que ha salido mucho después, por ejemplo, de un medicamento comercial que es el que ha tenido los estudios de investigación y se ha vencido esa patente. Entonces, ya yo saco un medicamento genérico que el principio activo y la forma farmacéutica ha demostrado que es bioequivalente a ese medicamento original que salió en primera instancia y que tuvo, como quien dice, todos los estudios de investigación que lo soportan, y este medicamento genérico ha demostrado que es biodisponible e igualmente efectivo que el medicamento original. La fórmula magistral, pues ya nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este tema. Acuérdense que es un medicamento que es preparado ¿por quién? Por un químico farmacéutico y que está destinado a un paciente individualizado. El preparado se hace exclusivamente para ese paciente. ¿Por qué? Porque comercialmente esa presentación no existe y el médico determina que el paciente requiere esos principios activos combinados en esa forma farmacéutica y ordena una fórmula magistral para que el químico farmacéutico lo prepare. Entonces, la fórmula magistral es un medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por un farmacéutico para cumplir expresamente con la prescripción que el médico ha hecho de forma detallada de los principios activos que lo incluyen. Obviamente teniendo en cuenta unas normas correctas de elaboración, le realizan un control de calidad, ¿cierto? Es dispensado en un servicio farmacéutico o en una farmacia droguería, ¿cierto? Con la debida información para el usuario. ¿A qué se le llama preparado oficinal? Bueno, el preparado oficinal también es elaborado por un químico farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en los servicios farmacéuticos, o también puede ser en una farmacia droguería, basado, como quien dice, en un formulario nacional, pero tiene algo que lo diferencia de la fórmula magistral,
se puede elaborar un lote de un preparado oficinal sin necesidad que haya previamente una prescripción para un paciente. Quiere decir, mientras que en la fórmula magistral yo tengo que hacer una elaboración para un paciente individualizado, yo un preparado oficinal puedo preparar un lote, puedo preparar 10 unidades. Y no es necesario tampoco tener una fórmula médica para poderlo comercializar. ¿Qué es un medicamento homeopático? Un medicamento homeopático es un medicamento que es de origen animal, vegetal o mineral. Estos medicamentos homeopáticos se preparan a partir de cepas. Además, estas cepas, que ya dijimos que estos medicamentos son de origen animal, vegetal o mineral, estas cepas pasan un proceso de dilución. O sea, para yo tener un medicamento homeopático, este medicamento ha sufrido unas diluciones. Se puede tener lo que se llama una tintura madre, que es también como un extracto que se hace en alcohol de la planta, el animal o el mineral, a base del cual se quiere preparar este medicamento homeopático, y se comienzan a hacer diluciones sucesivas para alcanzar como quien dice, la dilución requerida que el paciente necesita. Por ejemplo, hay un medicamento homeopático que se llama Apis mellifera. ¿De dónde obtienen el Apis mellifera? De las abejas. ¿De dónde sacan la tintura madre? De la trituración de abejas en alcohol. Lo dejan ahí aproximadamente unos 15 días, después comienzan a hacer filtraciones de ese extracto que ha salido de esas abejas, y ya cuando tienen todas las filtraciones, a eso que salió ahí es a lo que le denominan la tintura madre. Esa tintura madre, a partir de ahí comienzan a hacer diluciones. Los medicamentos homeopáticos manejan, como quien dice, una escala de concentración muy diferente a los medicamentos alopáticos, mientras que en los alopáticos trabajamos dosis de miligramos, gramos, unidades internacionales, microgramos. Con los medicamentos homeopáticos se trabajan diluciones a la CH, a la DH, a la L, a la K, o sea, centesimales anemianas, decimales anemianas, corsacovianas, o sea, las unidades de concentración que se manejan en los medicamentos homeopáticos son muy diferentes a los que se manejan en los medicamentos alopáticos o los de uso tradicional que nosotros conocemos. Un medicamento fitoterapéutico es un medicamento que se obtiene a partir de plantas. ¿Qué es lo importante que debemos tener claro con estos medicamentos fitoterapéuticos? Que se utiliza o la raíz completa o las hojas completas trituradas, o por decir algo, el tallo completo de la planta. Se utiliza o la planta completa o partes de la planta con todos sus componentes. En el momento que yo tengo una planta y extraigo únicamente un principio activo que tiene demostrada propiedades farmacológicas, ya deja de ser un producto o un medicamento fitoterapéutico. Para que se considere medicamento fitoterapéutico, tiene que haber partes completas de la planta, sea hojas, sea tallos, sea raíces o sea la planta completa triturada o extractos de esta planta completa. Pero si yo saco solamente, extraigo el principio activo que tiene propiedades farmacológicas, dejó de ser medicamento fitoterapéutico. Cuando yo estoy realizando en un servicio farmacéutico la priorización de compras, yo voy a encontrar diferentes tipos de medicamentos para poder hacer la priorización. Yo tengo lo que se denomina los medicamentos vitales, los medicamentos esenciales o menos vitales y los medicamentos no esenciales.
Cuando yo hago referencia a un medicamento no esencial, quiere decir que es un medicamento que si hace falta en el momento, en el servicio, no indica que va a haber agravamiento de los problemas de salud o que estos problemas de salud se terminen convirtiendo en crónicos o que de pronto la persona llegue a estar o el enfermo llegue a estar bajo una acción incapacitante o limitante por el hecho de que ese medicamento hizo falta. Son medicamentos que se pueden considerar menos indispensables, de pronto de acuerdo a la baja frecuencia, ¿cierto? O gravedad de las enfermedades para los cuales están indicados. Dentro de este grupo podemos tener, por ejemplo, las multivitaminas, podemos tener cremas como las basadas en corticosteroides y podemos tener en algunos momentos algunas presentaciones de antiparasitarios como por ejemplo el albendazol, tabletas de 200 miligramos. También tengo dentro del servicio, cuando voy a hacer priorización, sobre todo para comprar o adquirir medicamentos, los medicamentos que se consideran esenciales. Un medicamento esencial me indica a mí que la carencia de este medicamento puede llevar a incapacidades transitorias o limitantes algunas veces de los pacientes. Cuando hablamos de frecuencia y gravedad de las enfermedades para las cuales están destinados los medicamentos esenciales, si nosotros lo comparamos en algún momento con un medicamento vital, nos vamos a dar cuenta que la frecuencia y la gravedad de estas enfermedades es menor que la de los medicamentos vitales. Por ejemplo, un acetaminofén, tableta de 500 miligramos o un acetaminofén jarabe, pues en algunos momentos su ausencia puede lograr agravar o incapacitar parcialmente a un paciente. Por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza muy fuerte y no hay acetaminofén en el servicio, o tengo un dolor muy fuerte y necesito un analgésico, si no hay analgésicos en el momento en el servicio, esto me puede incapacitar de manera transitoria o me puede limitar para el desarrollo de mis actividades. Lo mismo sucede en algún caso con el ibuprofeno, de igual manera con el diclofenaco. Por ejemplo, estamos dando o estamos citando medicamentos que sirven para el tratamiento del dolor que se consideran, en este caso, medicamentos esenciales. Cuando yo me refiero a un medicamento vital, quiere decir que este medicamento no puede faltar en el servicio farmacéutico bajo ninguna circunstancia. Es un medicamento que es absolutamente indispensable y si no lo tengo, pueden ocasionar graves consecuencias en la población que se está atendiendo. Logra comprometer la adecuada atención y la vida de los pacientes. Por ejemplo, tenemos el dinitrato de isosorbide, que es sublingual, una tableta de 5 miligramos, que para pacientes que llegan con afecciones coronarias, para pacientes que llegan con riesgo de infarto, para pacientes que llegan, en estos casos, es un medicamento, como quien dice, que se utiliza en esas emergencias. Por ejemplo, una hidrocortisona en solución inyectable en un hospital es indispensable. Hay personas que a veces llegan con procesos inflamatorios muy graves, procesos inflamatorios de las vías respiratorias que requieren como quien dice, una respuesta rápida, porque si no el paciente se puede complicar. Entonces, en este caso, los medicamentos vitales son medicamentos que por ninguna razón del mundo me pueden faltar en el servicio farmacéutico porque su carencia puede ocasionar problemas graves de salud en los pacientes. Los medicamentos de síntesis química pues se consideran los más habituales. Generalmente se han elaborado pues en un laboratorio farmacéutico. Dentro de los medicamentos de síntesis química yo puedo encontrar medicamentos
quimioterápicos. Por ejemplo, hay unos antibióticos que se consideran quimioterápicos porque son hechos prácticamente 100% en un laboratorio, a través de una secuencia de reacciones para obtener una molécula que tenga características o efectos farmacoterapéuticos, ¿no? O efectos terapéuticos favorables en un paciente. Yo puedo tener un medicamento que puede ser de un origen natural o una molécula que es de origen natural y la llevo a un laboratorio y después le hago o lo someto a ciertas reacciones para modificar la respuesta o el efecto terapéutico de este tipo de medicamentos o de este tipo de sustancias para poder crear un medicamento. Entonces, los medicamentos de síntesis generalmente son hechos por los laboratorios farmacéuticos a través de una secuencia de reacciones para obtener una molécula que farmacológicamente es activa, ¿cierto? Y le va a producir a un paciente obviamente un beneficio. Cuando yo me estoy refiriendo a medicamentos de origen biológico, ya nos estamos centrando más bien en medicamentos que son obtenidos a partir de ¿dónde? A partir de organismos vivos o de sus tejidos. Dentro de la forma en la cual se obtienen estos medicamentos están incluidos lo que tiene que ver los cultivos de células de microorganismos, extracción a partir de tejidos o de fluidos biológicos como la sangre. Les coloco un ejemplo. Los sueros antiofídicos polivalentes se utilizan en el caso de las mordeduras de serpiente. ¿Cómo se obtiene este medicamento que es de origen biológico? Le inyectan a los caballos dosis pequeñas de veneno de serpiente. El caballo comienza a generar anticuerpos en su sangre, a partir de su sistema inmunológico, comienza a liberar anticuerpos y después le extraen la sangre al caballo, separan lo que es el plasma de la sangre y extraen de ese plasma los anticuerpos que se requieren, que van a servir de antídoto contra la mordedura o el veneno que se libera después de una mordedura de una serpiente. Entonces, es un medicamento que se obtiene a partir de ¿qué? De un ser vivo, del plasma de un ser vivo. Esto se le denomina medicamentos de origen biológico. Bueno, ¿qué es un medicamento de control especial? Un medicamento de control especial son aquellos medicamentos que están constituidos pues por sustancias que están sometidas a fiscalización. ¿A qué se debe que estas sustancias estén sometidas a fiscalización? A que pueden producir efectos de dependencia física o psíquica en el ser humano. Para poder determinar cuáles son estas sustancias, hay una comisión revisora, ¿cierto?, del INVIMA y el Ministerio de la Protección Social han logrado hacer la clasificación de este tipo de sustancias para los cuales los medicamentos se consideran de control. Dentro de los medicamentos de control especial podemos tener, por ejemplo, la oxitocina, el fenobarbital, entre otros tipos de medicamentos. Generalmente estos medicamentos tienen incidencia o tienen efecto a nivel del sistema nervioso central y por eso es que pueden terminar causando la dependencia. Los medicamentos de control especial se dividen en dos grupos, los que son monopolio del Estado y los que no son monopolio del Estado. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento de control que sea monopolio del Estado? Por ejemplo, la morfina. Si yo quiero adquirir este tipo de medicamentos, los tengo que comprar directamente en el Fondo Nacional de Estupefacientes o en el fondo rotatorio que nos corresponde. A nosotros el fondo rotatorio está ubicado en la Secretaría de Salud Departamental.
Los medicamentos de control que no son monopolio del Estado se pueden adquirir ¿dónde? En los distribuidores. Pero para poder dispensar medicamentos de control especial, yo requiero tener una resolución que me la emite, en este caso para nosotros, el Fondo Rotatorio de Estupefacientes, donde yo previamente he tenido que pasar una solicitud con unos requerimientos documentales que debo cumplir y donde relaciono los medicamentos que voy a dispensar. Ellos, luego de que me autoricen, ya yo puedo comenzar la dispensación y compra de este tipo de medicamentos. Cuando nos referimos a medicamentos con condición especial para su prescripción o su dispensación, son medicamentos que durante su utilización pueden producir efectos adversos que se pueden considerar graves y por lo cual se ha establecido esta metodología o esta clasificación de condiciones especiales para su prescripción. Cuando nosotros vemos qué medicamentos están incluidos dentro de medicamentos con condiciones especiales para su prescripción, entre ellos tenemos el que acabamos de mencionar, que son medicamentos de control especial, tenemos los medicamentos vitales no disponibles y medicamentos de estrecho margen terapéutico, entre otros. Pero ¿qué es un medicamento vital no disponible? Nosotros habíamos dicho que los medicamentos vitales no podían faltar en el servicio farmacéutico porque pueden agravar el estado de salud del paciente. Los medicamentos vitales no disponibles son medicamentos que son irreemplazables, como su nombre lo dice, vitales. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que como son medicamentos que tienen una baja rentabilidad, en el país no se encuentran disponibles o las cantidades de pronto que se encuentran en el país no son las suficientes para cubrir la demanda, o sea, para satisfacer a todos esos pacientes que están enfermos, no alcanzan a cubrir todas las necesidades que hay. Entonces, estos medicamentos vitales no disponibles están, como quien dice, a cargo, o los determina, más bien los define quién, la Sala Especializada de Medicamentos de la Comisión Revisora del INVIMA. Entonces, estos medicamentos, cuando el paciente los requiere, hay que llenar una serie de requisitos para poderlos importar y los traen, como quien dice, a necesidad del paciente. Bueno, ¿qué se entiende por productos farmacéuticos alterados? Los productos farmacéuticos alterados son aquellos productos que en su mayoría son elaborados por laboratorios farmacéuticos, pero se le han podido sustraer total o parcialmente sus principios activos o sus sustancias activas. Puede ser que el producto ya haya llegado a su fecha de vencimiento o a su fecha de caducidad. Puede ser que el producto se le hubiese sustraído, como les dije, del envase también original, total o parcialmente. Puede ser también que este tipo de medicamentos o este medicamento haya sufrido alguna transformación de pronto por un proceso de almacenamiento inadecuado. Por ende, su valor terapéutico o su eficacia terapéutica se va a ver alterada también. Hay otro concepto que tiene que ver con productos farmacéuticos o medicamentos fraudulentos. Cuando el medicamento es fraudulento, ni siquiera ha sido elaborado por un laboratorio farmacéutico reconocido. O sea que ha sido elaborado, como quien dice, en condiciones por fuera de las buenas prácticas de manufactura que deben cumplir los laboratorios.
O sea que lo más seguro es que ese laboratorio no tenga una autorización para su fabricación. De pronto la parte de los envases de estos medicamentos o la rotulación, el etiquetado, no ha sido aprobado y sin embargo lo utilizan. De pronto ha sido un medicamento que ha venido al país, lo han introducido sin cumplir los requisitos legales, como nos sucede y lo vemos comúnmente con los medicamentos de contrabando. Entonces, o el que comercializa un producto con una apariencia de un medicamento legítimo, ¿cierto? Y que este producto como tal, el contenido, oficialmente no ha sido ni siquiera aprobado. O sea que yo utilizo, puede ser un envase de un medicamento que ya está en el comercio, pero el contenido es el que yo estoy colocando. Yo, que no tengo licencia para funcionar, yo, que no tengo los permisos del INVIMA para ejercer o para funcionar, yo, laboratorio o fabricante, que no cumplo con las buenas prácticas de manufactura del medicamento, porque ni siquiera soy un laboratorio que está reconocido. Un medicamento huérfano, que ya vi que no los habíamos volado, un medicamento huérfano es un medicamento en el que su elaboración o su desarrollo no es muy amplio, porque estos medicamentos se utilizan en un grupo de pacientes que es muy reducido. Generalmente estos pacientes tienen lo que se denomina enfermedades raras, que dentro de ellas están incluidas los errores innatos del metabolismo. Entonces son enfermedades que les sucede, mejor dicho, a 2 personas, 3 personas, 5 personas dentro de 8.000, 9.000, 10.000 habitantes. Entonces, por razones económicas, los laboratorios no le invierten mucho al desarrollo de estos productos, ¿cierto? Por la rentabilidad que pueden, por la poca rentabilidad que pueden dejar estos productos. Los medicamentos de uso en enfermedades de interés en salud pública, pues son aquellos medicamentos que están, como quien dice, destinados a programas especiales que son de gran interés por el hecho de que sirve para el tratamiento de enfermedades que son importantes, ¿no? Con lo que respecta a la salud pública en la población. Por ejemplo, son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de enfermedades como la malaria, la tuberculosis, el plan de vacunación entra también dentro de estos medicamentos que se consideran medicamentos de uso para las enfermedades de interés de salud pública. Entonces, hay una amplia gama de medicamentos, pero esto se tiene que garantizar por las EPS, tienen que garantizar el acceso para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Los medicamentos de venta libre son todos aquellos medicamentos que no están sujetos pues a una prescripción médica. Son también los denominados medicamentos OTC. Esos son los que podemos ir a comprar o adquirir nosotros en las droguerías, como quien dice, para molestias menores y que no requieren en primera instancia que el médico los haya tenido que formular. Por el contrario, los medicamentos de venta con fórmula médica son medicamentos que para su comercialización pues se exige la presentación de la orden médica. O sea que previamente hemos tenido que ir donde el médico y el médico nos los ha tenido que recomendar y queda sustentado por una orden médica. ¿Cómo yo identifico que un medicamento está o es de fórmula médica? Pues si ya yo tengo un listado de medicamentos de venta libre, que ya hay listados preestablecidos, toda presentación que esté por fuera de ese listado hay que exigir la orden médica. Entonces, más adelante vamos a ver
cuáles son estos listados de medicamentos de venta libre, porque ustedes tienen un punto dentro del taller donde tenían que identificar medicamentos en el listado que ya está preestablecido de venta libre. Lo que hay que tener presente es que porque un principio activo esté en un listado de medicamentos de venta libre no quiere decir que todas las presentaciones de ese medicamento sean de venta libre, y eso lo vamos a ver ahorita. El medicamento de estrecho margen terapéutico son medicamentos en las cuales sus concentraciones o su dosis terapéutica y su dosis tóxica son muy cercanas, o sea que variaciones en las concentraciones de estos medicamentos pueden ocasionarle reacciones adversas graves a los pacientes. Entonces, un ejemplo de este tipo de medicamentos es la fenitoína. Siempre se ha recomendado, o las recomendaciones que nos hace el ministerio con respecto a este tipo de medicamentos, es que se debería hacer una doble verificación en el momento de la prescripción, que un médico lo prescriba y que otro profesional de la salud verifique esa prescripción para evitar que se cometan errores en la misma, porque pequeños errores que se puedan cometer con este tipo de medicamentos pueden traer consecuencias graves a los pacientes. Bueno, ya parte de estas preguntas se han resuelto a lo largo de la explicación de las definiciones de cada uno de los tipos de medicamentos. Las diferencias entre una fórmula magistral y un preparado oficinal es que la fórmula magistral es individualizada para el paciente, mientras que el preparado oficinal, aunque es preparado de igual manera por un químico farmacéutico, así como las formulaciones magistrales, el preparado oficinal yo lo puedo preparar por lotes y los puedo inclusive comercializar sin una prescripción. ¿En qué se diferencia un medicamento homeopático de un fitoterapéutico? Que el medicamento fitoterapéutico solamente su origen es vegetal, mientras que el medicamento homeopático su origen puede ser vegetal, puede ser animal o puede ser mineral. Las unidades de concentración que manejan los medicamentos homeopáticos es muy diferente a la de los fitoterapéuticos. Habíamos hablado que los medicamentos homeopáticos se manejan en concentraciones centesimales anemianas, decimales anemianas o corsacovianas, entre otras. Los medicamentos fitoterapéuticos todavía se consiguen con las dosis de gramos o de miligramos, como los medicamentos alopáticos convencionales. De igual manera, el medicamento de origen fitoterapéutico, acuérdense que lleva parte de una planta, sean hojas, sean raíces, sean tallos o sea la parte completa triturada, mientras que los medicamentos homeopáticos se trabajan a partir de unas cepas o de una tintura madre. Habíamos hablado también de las diferencias de los medicamentos alterados y fraudulentos, que mientras que un medicamento alterado se ha producido por un laboratorio reconocido y de pronto se han sustraído componentes, se han adicionado componentes, o este medicamento ha vencido o han presentado algunas alteraciones por la forma como ha sido almacenado, el medicamento fraudulento puede ser un medicamento que ha sido elaborado por fuera de las condiciones de calidad, por un laboratorio que no haya sido reconocido, que no esté certificado en las buenas prácticas de manufactura, o que hayan podido coger, por ejemplo, envases de otros medicamentos y su contenido lo hayan, como quien dice, legalizado, realizado con otro tipo de productos. ¿Y en qué se diferencia un medicamento de origen biológico, un medicamento de síntesis química? El de síntesis química se elabora en un laboratorio tras reacciones sucesivas. Puede ser hecho 100% en el laboratorio, como es el caso de los quimioterápicos, mientras que los de origen biológico parten ¿de qué? Parten de seres vivos o de sustancias vivas o de sustancias, obtenidas a partir de seres vivos, de células, ¿cierto? O del plasma humano. En el sexto punto, pues teníamos la normativa que regula los medicamentos, pues medicamentos de control especial. Tenemos la resolución 1478, que inclusive yo creo que ya se las envié a ustedes en estos días, las tienen ustedes ya en su grupo de WhatsApp. La resolución 1478, la que rige los medicamentos de control especial. Los medicamentos homeopáticos están regidos por la resolución 35
54 del año 2004. De igual manera han salido algunas modificaciones como la 1861 del 2006, ¿cierto? Que modifica la 3554 pero no la deroga. Quiere decir que sigue vigente la resolución 3554, pero que han salido normativas que las han modificado. Con respecto a los medicamentos de origen fitoterapéutico, tenemos la resolución 2266 del 2004 y también han salido algunas modificaciones a esta resolución 2266, como ha sido la 4927 y la 3553, pero sigue vigente la resolución 2266. Con respecto a los medicamentos de origen biológico, ¿cierto? Tenemos el decreto 1782 también del 2014, que es el que da todas las pautas para los registros sanitarios de este tipo de medicamentos. El punto número 8 que nos dice, si llega un usuario a la droguería y le solicita para la venta ibuprofeno, tableta de 800 miligramos, ¿usted qué le diría? Una de las cosas que tenemos que hacer es primero revisar los medicamentos de venta libre, que ahora les voy a mandar otro video, otro tutorial, donde vamos a hacer la verificación tanto de ranitidina como de ibuprofeno y de omeprazol y vamos a resolver este punto octavo. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención. Que tengan un excelente día.